que tengamos audio y que estemos compartiendo pantalla. Sí, profe. Listo, muchas gracias. Bueno, vamos a comenzar entonces hoy con el tema de nutrición, pero ya aplicado más que todo a la parte de los rumiantes, ¿cierto? Yo les había dicho antes de, pues cuando estábamos haciendo el curso, que tal vez la nutrición más compleja es precisamente la que está asociada al rumiante, porque pues tenemos un factor diferenciador muy grande que es el rumen, y que ese rumen hace una serie de procesos que afectan completamente todo el proceso digestivo, ¿sí? Que hacen que el proceso sea muy distinto a lo que ocurre dentro de un monogástrico. Tanto es así que en nutrición de rumiantes nosotros tenemos una frase que dice que nosotros no alimentamos a los rumiantes, sino que alimentamos a los microorganismos que hay en el rumen. Que esa comida que nosotros le damos a la vaca, a la oveja, a la cabra, a la búfala, a cualquier animal que sea rumiante, la realidad es que esa comida no es para ese animal, sino que esa comida es principalmente para una microbiota, para unos microorganismos que hay en el rumen, que son los que la van a utilizar. Y que después de que ellos utilizan esa comida, ellos le entregan al rumiante unos residuos, unos desechos, que finalmente van a ser los que van a alimentar al rumiante. Entonces es un proceso más largo, un poquito más complejo que lo que veíamos en monogástricos. Pero de todos los rumiantes, evidentemente la que presenta los mayores problemas desde el punto de vista nutricional, pues es la vaca de leche. Es el animal que se dedica a producir leche en altas cantidades. ¿Por qué razón? Porque el hecho de producir altos volúmenes de leche, pues hace que sea un animal de muchos más requerimientos, de muchas más necesidades, y es el animal que seguramente usted como médico veterinario se va a encontrar con los mayores problemas desde el punto de vista sanitario asociados a la nutrición y a la reproducción, ¿sí? Es decir, una vaquita criolla que produzca 4 litros de leche difícilmente va a tener problemas metabólicos o problemas nutricionales o problemas reproductivos. Entonces, difícilmente será un animal que vaya a ser manejado o que vaya a tener que ser tratado en algún momento por un médico veterinario, ¿sí? Porque es que si yo tengo una vaca que produce 4 litros de leche y la vaca se enferma, pues vale más la visita del veterinario que lo que vale la vaca. Entonces difícilmente vas a trabajar con un animal de esos. Lo más normal es que a vos como médico veterinario te toque trabajar y te toque enfrentarte a animales de alta producción, que son los que generalmente van a presentar inconvenientes. Listo, que los vamos a ir viendo más adelante. Pero entonces a lo que quiero llegar con eso es a que vamos a hablar de nutrición de rumiantes, pero me voy a centrar muchísimo en la vaca de leche, porque la vaca de leche es la de los mayores requerimientos, ¿sí? De ahí ya podemos desprender varias cosas, podemos hablar de ganaderías de carne, podemos hablar inclusive de búfalas, podemos hablar inclusive de cabras y de ovejas, que también son rumiantes, pero entendiendo que la parte nutricional en esas especies será un poco menos compleja que en la vaca de leche. Ahora, funcionalmente es lo mismo. El rumen y los microorganismos que hay en el rumen y la forma de actuar de los microorganismos del rumen de una búfala con los de una vaca es exactamente igual. La diferencia estará en que, por ejemplo, los búfalos tienen mayor población de ciertos microorganismos que las vacas, y eso les permite desdoblar ciertos forrajes que las vacas no pueden. Es decir, habrá también, así como cuando hablábamos de monogástricos, que en monogástricos había particularidades, en los rumiantes también, pero en términos generales el rumen funciona similar en todas las especies rumiantes. Listo. Entonces, con esa pequeña introducción, arranquemos hablando entonces de nutrición de rumiantes. Ustedes saben que a mí me ha gustado esta metodología de, en vez de tener las diapositivas, irlas construyendo con ustedes. Me parece que de pronto eso nos permite como grabarnos mejor la información.
Igual a medida que vayan teniendo cualquier inquietud me preguntan. Entonces, lo primero que vamos a hablar de los rumiantes es que a los rumiantes los clasificamos según el consumo, según la forma en lo que los animales consumen, vamos a encontrar una clasificación. Esa clasificación se llama la clasificación de Hoffman. Vamos a ponerla aquí. Que fue un señor nutricionista que clasificó los rumiantes según la forma en la que los animales consumen el alimento. Listo. Y entonces esa clasificación dijo básicamente que los rumiantes se dividen en tres grandes grupos. Un primer grupo, que es lo que se llama los animales o los rumiantes consumidores de concentrado. Listo. Entonces ese es el primer grupo. Los rumiantes que consumen concentrado. Pero pilas, cuando estamos hablando de concentrado, en este caso, no estoy hablando de lo que comúnmente conocemos como cuido, sino que cuando estoy hablando de concentrado aquí, estoy hablando básicamente de los rumiantes que son capaces de consumir en el medio natural semillas. Listo. Entonces, esos son básicamente los rumiantes salvajes, rumiantes que hacen parte de la fauna, ya sea en nuestro país o en otros países, listo, pero que son animales que se encuentran en el medio ambiente natural y que no son domésticos, sino que son salvajes. Entonces, lógicamente, yo no me voy a concentrar mucho en este tipo de rumiantes, porque eso se los dejo más a los que trabajan la fauna, pero eso hace parte de los rumiantes, consumidores de concentrado, o sea, de semillas. El segundo grupo de rumiantes es lo que llamamos... Hola. Qué pena. El de concentrado de semillas serían los de fauna silvestre y ya. Más, sí, ahí solamente entramos a los animales rumiantes que son salvajes, que están en el medio natural y que consumen semillas, ¿listo? Tipo algunos venados, algunos alces, el yak, por ejemplo, que está en la India, que es un rumiante peludo muy bonito. Ese tipo de animales son consumidores de semilla. Porque recuerden que los animales que están en el medio natural, en la época, por ejemplo, de invierno, ¿sí? Que los pastos o que hay nieve y los pastos o los forrajes no crecen por la presencia de la nieve, pues lo único que le queda a esos animales es la semilla de los árboles, las bellotas y todas esas cosas que dan los arbolitos. Entonces, esos son ese tipo de rumiantes, listo. El segundo tipo de rumiantes, según Hoffman, son los rumiantes pastoreadores, o sea, los que consumen forraje, pasto, gramíneas, los pasticos que nosotros conocemos, la estrella, el quicuyo, las braquiarias, ¿cierto? Lo que vemos normalmente en los potreros. Ahí entramos a lo que son los animales pastoreadores. Dentro de esos animales pastoreadores, pues los principales serán el ganado vacuno, el ganado bufalino y el ganado ovino, o sea, los ovinos. Listo. Recuerden que cuando nosotros hablamos de ganado, todos los animales que se manejen en grupos grandes son ganado. A veces las personas tienden a pensar que la palabra ganado significa solamente vacas y no es verdad. Ganado significa un grupo grande de animales domésticos. Entonces existe ganado porcino, existe ganado aviar, existe ganado bufalino, ¿sí? Lo que pasa es que pues eso queda muy raro decir, ah, yo soy ganadero, ¿sí? ¿Qué tenés? Cerdos. Pues eso como que no cuadra. Técnicamente no estaría mal decirlo. Lo que pasa es que el que tiene cerdos pues no dice que es ganadero, sino que de una vez dice que es porcicultor. ¿Listo? Y el que tiene ovinos dice que es ovinocultor, ¿sí? Pero es simplemente, pues, para que me entiendan, cuando yo utilizo la palabra ganado, bufalino, ovino, es porque la palabra ganado aplica para cualquiera de esas especies. Para lo único que no aplica es para los grupos, por ejemplo, de peces. Ahí sí queda muy raro decir que yo tengo ganado piscícola, no. Ahí sí no aplica para eso. Pero bueno, entonces, estos animales que son pastoreadores, son aquellos rumiantes que para consumir alimento generalmente necesitan bajar la cabeza. Es decir, el horizonte de alimentación
está por debajo de su cabeza. El horizonte de alimentación significa en dónde buscan ellos la comida. Entonces los pastoreadores tienen un horizonte de alimentación por debajo de la cabeza porque ellos bajan la cabeza para buscar el pasto. Esa es su característica principal. ¿Listo? Mientras que el tercer grupo de rumiantes lo vamos a conocer como los rumiantes intermedios o mixtos. Profe, ¿dijiste horizonte qué? Perdón. El horizonte de alimentación es por debajo de la cabeza. Horizonte de alimentación. El horizonte de alimentación es cómo busca el animal la comida. ¿Listo? Y vamos a un tercer grupo que son los rumiantes intermedios o mixtos. Esos rumiantes intermedios o mixtos son aquellos que, como su nombre lo dice, tienen un horizonte de alimentación más amplio. ¿Qué quiere decir un horizonte de alimentación más amplio? Que no solamente buscan la comida en el pasto, agachando la cabeza, sino que también buscan la comida por encima de su cabeza. Entonces, aquí es donde van a entrar un proceso muy importante que hacen algunos animales que lo conocemos como el ramoneo. ¿Listo? ¿Y qué es el ramoneo? El ramoneo es, como su nombre lo dice, alimentarse de ramas, de las ramas, por ejemplo, de los árboles, de las ramas del jardín, de las matas que están colgadas, del quiebrabarrigo, del matarratón, de un montón de árboles que van creciendo y el animal se alimenta también de esas ramas. Esos son los rumiantes intermedios o mixtos. En este grupo vamos a encontrar principalmente al ganado caprino, o sea, a las cabras. Las cabras son los principales rumiantes de tipo intermedio porque ellas no solamente buscan alimento en el pasto, sino que también ustedes ven que las cabras se paran para buscar comida en las ramas o inclusive se suben en los árboles y buscan comida por allá encima. Porque los caprinos tienen la capacidad de asumir lo que conocemos como la posición bípeda. La posición bípeda, pues, es simplemente, nosotros somos bípedos, ¿cierto? O sea, la posición bípeda es simplemente pararse en el tren posterior, pararse en las patas para buscar comida, para aumentar su horizonte de alimentación. Entonces, a usted le van a decir, ah, ¿cómo así? Entonces, profe, las vacas no ramonean. Las vacas sí ramonean, también son ramoneadoras. Lo que pasa es que no es su predilección. La predilección de la vaca, lo que más le gusta a la vaca es comer el pasto. Pero usted la va a ver o la ha visto por ahí de pronto en las fincas, que hay un árbol de mango o un palo cualquiera y tiene unas hojas ahí y la vaca levanta la cabeza, saca la lengua y coge esas hojas y se las come. Pero lógicamente que para ella es mucho más difícil porque ya si el árbol está muy alto, pues ya la cabeza no le alcanza. Y usted nunca va a ver una vaca parada en el tren posterior buscando comida en un árbol. Si usted llega a ver eso, le tomo una foto y me la manda de una porque sería súper bacano verlo. Listo, eso no es normal en una vaca. En cambio, en una cabra sí es normal. Por esa razón, decimos que aunque las vacas ramoneen, no hacen parte de los animales mixtos porque ese ramoneo no es una conducta cotidiana, digámoslo así, de las vacas o de las búfalas o de las ovejas, pero sí es una conducta cotidiana de las cabras. Eso tiene mucho que ver con el tema de la etología. Cuando usted tiene cabras, si usted tiene cabritas, por ejemplo, en la finca y las tiene estabuladas, es muy importante que además de usted colocarles el comedero, donde usted le va a echar el pasto o el concentrado, también le cuelgue ramas encima de ella para que ella se pare y al pararse ramonee, porque su sistema digestivo está hecho para ramonear, lo necesita. Listo. Lo mismo que hablan en fauna de enriquecimiento del hábitat, es lo mismo cuando usted estabula un animal. Entonces busque que se parezca a lo que ella haría en su medio natural. Si usted tiene vacas y ovejas,
pues ¿para qué le va a colgar la comida? ¿Cierto? No necesita colgarles la comida, se la puede poner bajita porque el horizonte de alimentación de ellas es bajito. ¿Listo? Entonces, eso es lo primero que nosotros tenemos que tener en cuenta, es cómo se clasifican los rumiantes según su modo de alimentación. Y nosotros, evidentemente, pues vamos a hablar de los rumiantes, principalmente de estos dos grandes grupos, los pastoreadores y los intermedios o mixtos. ¿Alguna pregunta hasta ahí o quedó más o menos claro? Todo está claro, profe. Listo. Entonces, como yo voy a hablar de nutrición en rumiantes y me voy a concentrar tanto en la parte de ganadería y en la parte de vacas, lo que quiero hacer hoy, antes de entrar a hablar del metabolismo, es mirar qué tan afianzados tienen ustedes ciertos conceptos en ganadería y si no los tienen, pues que hagamos aquí un recorderis de cómo es una ganadería, cómo funcionan las vacas básicamente, pues a grosso modo, porque lógicamente no les voy a dar todo un curso aquí de ganadería en 2 horas, pero sí que por lo menos vayamos teniendo unos conceptos básicos para que cuando entremos a hablar del metabolismo, entendamos que ese metabolismo va a depender de la etapa fisiológica en la cual se encuentre el animal. A ver, me explico con una pregunta. Si yo le digo a usted que yo necesito suministrar una baja dosis de energía en la primera parte del periodo de transición, ¿qué es el periodo de transición de una vaca? Pasar de ternera a novilla. Pasar de ternera a novilla. Listo. Mire que usted hizo ahí un análisis dependiendo del nombre, ¿cierto? Pero realmente eso no es el periodo de transición, ¿sí? Gracias Profe, por no es responderme como porque no importa que después estuvo del mal. parto. ¿Cómo? No es como pues, el periodo de tiempo después, pues, cierto periodo de tiempo después del parto. Casi, ¿cierto? El periodo de transición, por ejemplo, son 15 días antes del parto hasta los 15 días después del parto. Eso es un periodo de transición. ¿Listo? Entonces, eso es lo que yo quiero que evaluemos hoy, que hagamos un pequeño recorderis de cómo funciona una vaca en términos generales antes de entrar a hablar del metabolismo. ¿Listo? Entonces, vamos a hablar un poquito de ese concepto de ganadería y que me entiendan qué estoy trabajando yo o qué es lo que vamos a trabajar. ¿Listo? Entonces, lo primero es que nos debe quedar muy claro, cuando nosotros en Colombia estamos hablando de ganadería, nosotros tenemos básicamente 3 modelos de ganadería, ¿sí? Porque cada modelo va a ser diferente y la alimentación de cada modelo va a ser diferente. ¿Cuáles son los 3 tipos de ganadería básica que tenemos nosotros? Tenemos la ganadería de carne, tenemos la lechería especializada y tenemos el sistema que llamamos doble propósito. Y el doble propósito es un sistema, el doble propósito no es una raza. Hay mucha gente que dice, esa es la Girolando es una raza doble propósito. Realmente el doble propósito es un sistema de producción. Lo que pasa es que hay razas que se adecúan mejor a un sistema que a otros. Porque es que doble propósito significa producir leche y carne. Dígame cuál vaca, cuál raza de vacas no produce leche y cuál raza de vacas no produce carne. La jersey Todas. de carne, o sí. Todas producen leche y todas producen carne o no. Porque es que el hecho de usted ser mamífero hace que produzca leche. Ah, que produce muy poquito, eso es distinto, pero produce leche y produce carne. Porque es un animal que es carne, es para comérselo en cualquier momento. Usted puede comer cualquier animal, usted puede comer un Holstein, un Jersey, un Brahman, un Cebú, lo que sea. ¿Sí? Lo que pasa es que la raza se adecua o se trabaja es de acuerdo al sistema de producción que la finca tenga. Entonces,
Si el negocio de su finca es producir carne, pues evidentemente que la raza Holstein no sería la raza que usted tendría bajo este modelo de producción, porque su modelo es producir carne y la vaca Holstein se adecua mejor es a la lechería especializada. Y si yo lo que tengo es una Girolando, pues una Girolando se adecua mejor es a un sistema de producción llamado doble propósito, donde me va a entregar leche y adicionalmente también me va a entregar carne. ¿Me estoy haciendo entender? Entonces, estos son básicamente los tres sistemas que nosotros tenemos. Y estos sistemas se trabajan básicamente en los tres trópicos que tiene Colombia, que creo que esto ya habíamos hecho una breve descripción alguna vez, si no estoy mal, ¿cierto? Que básicamente nosotros tenemos tres grandes zonas o tres grandes trópicos. Nosotros somos un país tropical, entonces tenemos un trópico bajo, un trópico medio y un trópico alto. Lo que conocemos más fácil, trópico bajo, la tierra caliente, trópico medio, el clima cafetero y el trópico alto, lo que llamamos tierra fría. Entonces, estos modelos de producción se trabajan dependiendo del trópico donde yo esté, pero todos son susceptibles de trabajarse en cualquier trópico. Me explico. Suponga que usted quiere trabajar es ganadería de carne, pero la finca suya está ubicada en Santa Rosa de Osos. Santa Rosa de Osos sería trópico alto. Y usted quiere tener ganadería de carne. Ya sabe que la raza Holstein no es buena para el trópico, para la ganadería de carne. Entonces usted tendría que pensar en una raza que fuera buena para producir carne y que se pudiera adaptar al trópico alto. ¿Cuál se les ocurre, por ejemplo? Gir, profe. ¿La qué? La Gir. No. Trópico alto es clima frío. La Gir es un ganado tipo Bosíndicus, originario de la India. O sea que la Gir se adapta mejor es al trópico bajo y trópico medio. No se adapta tan bien al trópico alto. Otra. El blanco orejinegro de pronto. El blanco orejinegro, por ejemplo, es un ganado criollo, ¿cierto? Es una raza criolla. O sea que como raza criolla está muy adaptada a Colombia. El blanco orejinegro yo lo podría tener en cualquier parte, en el bajo, en el medio o en el alto, y no tiene absolutamente ningún problema, porque es un ganado criollo que está muy acostumbrado. Pero la productividad del ganado blanco orejinegro es bajita, porque no es una raza que produzca mucho. Por ser criolla, son razas pequeñitas, ¿cierto? Que no tienen una alta productividad, sino que su principal valor es la resistencia, la rusticidad que tienen, ¿sí? Pero pensemos, por ejemplo, en el ganado Angus. El ganado Angus es un ganado tipo Bos Taurus, todos la conocen, saben que es de las mejores carnes que hay, ¿listo? Y el ganado Angus es originario de Escocia, es europeo, es un ganado que se adapta supremamente bien a la tierra fría. Entonces yo podría tener ganadería de carne en trópico alto con ganado Angus, con ganado Limousin, con ganado Simmental, ¿cierto? Con ganado Brown. Hola. Pero pues el Angus también se puede adaptar al trópico bajo. El Angus como tal le da mucha dificultad de adaptarse al trópico bajo. Entonces lo que se hace con el Angus es que se cruza con Brahman, porque el Brahman sí es Bosíndicus que se adapta al trópico bajo. Y eso da como resultado el famoso Brangus, ¿sí? Por eso ustedes han visto por ahí los restaurantes Angus Brangus. Simbra, ¿no? Es lo mismo del Simbra, que es un Simmental por Brahman, exactamente. Entonces, cuando yo ya hago cruces, ya puedo trabajar en cualquier trópico porque le estoy dando las características de la otra raza. Pero si yo me llevo, por ejemplo, un núcleo puro de Angus para trópico bajo, ese ganado no es que no se pueda adaptar, claro que se puede adaptar. Si me lo llevo desde pequeñito, uno se adapta, ¿cierto? Porque si a usted se lo llevan chiquitico a vivir
a Alaska, pues usted se adapta. Pero si a usted se lo llevan en este momento, que usted ya está más grande, más desarrolladito, a vivir a Alaska, usted se adapta, pero le va a dar duro. Y ese le va a dar duro significa que usted no va a hacer lo mismo que produce si está en un medio ambiente natural más similar a lo que usted es. ¿Me estoy haciendo entender? Entonces lo mismo le pasa a las razas. La raza Angus, si usted la lleva chiquitica, él se adapta, pero produce lo mismo. No, porque es que recuerde que para un animal producir lo mejor que tiene que estar en confort, tiene que estar feliz, tiene que estar cómodo en lo que está haciendo y en el lugar donde está. Y ese animal, si bien se adaptó y no se murió, pues no va a producir lo que produciría si estuviera en su mejor condición. Entonces el ganado Angus es un ganado que, como les dije ahorita, por ejemplo, que es originario de Escocia. Yo no conozco Escocia, pero si usted se mete a internet y busca, se va a dar cuenta que Escocia es un país europeo supremamente frío. Entonces, cuando traemos ganado Angus a Colombia, lo tenemos que poner en las partes más frías de Colombia. Aún así, todavía no es el mismo frío que en Escocia. Entonces, aún así, el ganado Angus en Colombia no produce, no tiene los mismos índices productivos que tienen en Escocia. Me estoy haciendo entender, a pesar de lo que lo tenemos en tierra fría. Pero es que recuerde que yo le decía a ustedes, nosotros llamamos tierra fría a estas zonas de San Pedro, de La Ceja, de La Unión, de Sonsón, que para nosotros es muy frío, pero cuando una persona viene de otro país donde realmente saben qué es el frío, llegan a estas zonas y dicen, es que esto es tierra caliente donde usted quiera. Lo mismo siente el ganado. ¿Listo? Entonces, usted tiene que buscar la raza que más se adecue a su sistema de producción. Ahora, ¿qué ocurre generalmente en el trópico alto? Allá casi no se produce carne, sino que en el trópico alto nos hemos dedicado más que todo a la lechería especializada. Y esa lechería especializada se trabaja básicamente con ¿qué razas? La madre de todas, que es la Holstein, ¿cierto? Que es la madre de todas, pero ahí también tenemos la Jersey, ahí también tenemos el Archie, el Guernsey, bueno, hay muchas otras razas, pero indudablemente sigue siendo la Holstein la raza predominante en trópico alto porque son las más lecheras. Listo, ellas son las más lecheras. Entonces, eso sigue existiendo allá. Pero yo puedo tener lechería especializada en trópico bajo. Si la finca es en tierra caliente y yo quiero dedicarme a producir leche, a vender leche, pues yo puedo montar una lechería especializada en trópico bajo. Lo que pasa es que ya no podría utilizar estas razas, pero sí podría utilizar, por ejemplo, la que mencionaron ahorita, la Gir, ¿cierto? O el ganado Bucerat, ¿sí? O los cruces de Gir por Holstein, ¿sí? Entonces, eso es lo que yo quiero que usted me entienda, que los tres modelos son viables de hacer en los tres trópicos, pero lo importante es que usted adecue su modelo dependiendo de la raza con la que usted va a trabajar. Eso es lo que tenemos que tener muy claro. Entonces, yo me voy a salir del trópico bajo, me voy a olvidar del trópico medio, me voy a olvidar de la ganadería de carne y del doble propósito y me voy a concentrar en estas señoras. Listo. Profe, ¿por qué? Simple y llanamente. Ay, espere que quite algo que no tenía que decir. Listo. ¿Por qué? Porque repito, la lechería especializada con la Holstein, esto es lo que más tenemos nosotros para producción de leche en el norte, en Colombia realmente. El 50% de la leche que se produce en Colombia la producimos en el trópico alto a partir de ganado Holstein. ¿Listo? Entonces, ¿cuál es el trópico alto de nosotros en Antioquia? El norte de Antioquia y el oriente. Ahí tenemos el trópico alto. O sea, San Pedro, Entre Ríos, Yarumal, San José de la Montaña, bueno, todo ese lado de allá del norte, Santa Rosa de Osos. Y para el oriente tenemos
La Ceja, La Unión, Sonsón, Abejorral, listo. Esas dos grandes zonas son las zonas donde tenemos generalmente la lechería especializada con ganados tipo Holstein o con ganados tipo Jersey. Listo. Y estamos ubicados en el trópico alto. Entonces, hoy me voy a concentrar en esta. Listo. Miren que las otras, pues si en algún momento nos da tiempo, hablamos un poquito de ganadería de carne, doble propósito, listo. Pero estas son las que desde el punto de vista de nutrición son las más difíciles. Entonces, por eso es que me voy a concentrar mucho en ellas. Listo. Entonces, vamos a una lechería especializada en trópico alto. ¿Qué es lo que ocurre dentro de una lechería especializada de trópico alto? Vamos a arrancar desde aquí. A ver, yo tomo un poquito de agüita. Y vamos a pensar en una ternera desde el día cero en el que nace. Listo. O sea, acaba de nacer una ternerita. ¿Sí? ¿Qué pasa en una lechería especializada de trópico alto cuando esa ternera acaba de nacer? En trópico alto, la ternera solo permanece con la madre durante los primeros 3 días, 2 o 3 días. ¿Listo? ¿Por qué razón? Porque durante esos 2 o 3 días es que yo necesito, lógicamente, que ella consuma el calostro para que obtenga las inmunoglobulinas, que son las proteínas que van a poder favorecer o desarrollar el sistema inmune de la ternera. Entonces, esa ternera al nacer solamente va a permanecer con la madre esos 2 primeros días mientras consume el calostro. Y luego, esa ternera debe pasar, listo, a ser alimentada por fuera de donde está la madre. ¿Sí? Entonces la ternera es llevada a lo que conocemos como unos terneriles, que es simplemente un corralito o unos corralitos donde vamos a tener a las terneras y las vamos a entrar en algo que llamamos el plan de leches. ¿Pero cuánto tiempo estaba con el calostro? 2 o 3 días máximo. De 2 a 3 días estuvo ahí. Apenas pasaron los 2 o 3 días, se le quita la ternera a la mamá. Y la ternera me la llevo para un terneril, para un corralito. Para un corralito, para que en ese corralito entre en lo que llamamos el plan de leches. ¿Qué es el plan de leches? El plan de leches es que más o menos durante un periodo que puede durar de 2 a 3 meses, listo, la ternera se va a consumir más o menos 4 litricos de leche al día. Listo. Entonces, esa ternera está ubicada ya, es como en un corralito donde yo voy y alimento la ternera con tetero o con balde, listo, para que ella vaya consumiendo, lógicamente, para que vaya tomando leche, y se le da más o menos de 4 litricos al día. Ojo, esta duración de 2 a 3 meses y esta cantidad de leche depende y es decisión de cada productor, no es una regla, no es una norma. Cada productor decide si la deja durar los 3 meses o 2, o habrá quien la deje durar 4, y cada productor define si le da 4 litricos o 3 litricos o 2. Lógicamente que si le doy menos leche, pues la ternera va a crecer más despacio. Si le doy mejor leche, pues la ternera va a crecer más rápido. Pero como la lechería especializada en negocio es vender leche, tampoco me puedo quedar entonces dándole leche a una ternera durante 6 o 7 o 8 meses, porque entonces la leche que iba a vender me la gasté en la ternera. Pero eso ya depende de cada productor. Me estoy haciendo entender. De hecho, Profe, depende. Hola. ¿me podría repetir por favor lo del plan de leche que no lo entendí muy bien? El plan de leche es, la ternera ya no está con la madre, ¿cierto? Ya le quité la mamá. Entonces me la llevé para un corralito. En ese corralito, eso se llama un terneril. ¿Listo? Entonces, en ese terneril, a ver, yo trato de ir mostrándoles. Regálenme un segundito.
A ver si al menos voy combinando con unas imágenes para que de pronto quede un poquito más claro. Profe, ¿y los machos? Los machitos se mandan inmediatamente para salchichón. O sea, ellos apenas nacen, inmediatamente se llaman o se llevan a una empresa de beneficios y ese es el salchichoncito que usted a veces come por ahí en los pueblos. Eso sale de los machitos Holstein. Aquí estamos viendo, por ejemplo, un parto, ¿cierto? Digamos que esta es la ternera que acabó de nacer. Listo. Ahí están haciendo, esa es la manera correcta en la que debe nacer una ternera, ¿sí? A veces te vas a encontrar, esta es la forma correcta, ¿cierto? Esta es la posición correcta en la que debe nacer la ternera, que viene con las manitos hacia adelante, poner un poquito más grande, ¿cierto? Esa es la forma natural. Esta es la forma que a veces vas a tener problemas y se van a encontrar ustedes mucho este tipo de problemas. Entonces ahí ya es muy importante la actividad de ustedes como médicos veterinarios porque a veces va a ser necesario pues, que nazcan por cesárea, ¿sí? Porque a veces vienen al revés, vienen con una mano atrás, una pata adelante, bueno, una serie de problemas muy jodidas. Listo, pero la forma natural es esta, ¿sí? Que viene con las dos manitos adelante, ahí nació el ternero. Este trabajador se supone que debería tener guantes, ¿cierto? Desafortunadamente eso en campo a veces es difícil que la gente cumpla con esas normas, pero lo ideal es que la persona que esté ahí presente del parto tenga guantes porque no deja de existir el riesgo, por ejemplo, de la brucela, ¿sí? Aunque si vos tenés la finca certificada libre de brucelosis, pues no tenemos como tanto problema. Bueno, ahí nació la ternerita. Entonces ahí está la ternerita y esa ternerita va a pasar con su mamá, se va a quedar ahí con la mamá más o menos de 2 a 3 días mientras se consume su calostro. De hecho, la vaca produce una alta cantidad de calostro porque son vacas de alta producción. Entonces a veces lo que se hace es que se lleva la ternera, se deja que mame esos 2 días, pero de todas formas se descalostra la vaca, es decir, hay que ordeñarla, porque es que esa vaca, si es de alta producción, puede que produzca hasta 8 o 9 litros de calostro y la ternera no va a ser capaz de mamarse todo eso. Entonces toca descalostrar la vaca y ese calostro se congela, se mete en el congelador, se rotula, se marca en una bolsa y se guarda en el congelador como congelar leche, pero leche calostra. ¿Para qué? Para que si el día de mañana otra vaca durante el momento del parto se muere, pues usted al menos tenga leche calostra para la cría que haya nacido. Entonces se puede congelar el calostro y no se pierden las inmunoglobulinas. Si es un ternerito, si es un machito, entonces ese ternerito en ganadería, recuerden que estoy en este tipo de ganadería, en este tipo de ganadería ese machito se descarta y se manda para sacrificio desde chiquito. Habrá quien, yo quiero dejarlo para reproductor o para toro o lo que sea, pues claro, es viable. Pero es que imagínense cuántos terneros de estos nacen todos los días en el norte de Antioquia, en el oriente de Antioquia, y usted no necesita tantos toros. Entonces por eso se mandan para salchichón. Listo. Esta es la imagen de la leche calostra. La leche calostra siempre es amarillosa, es muy amarilla, ¿sí? Y observen algo muy importante de esa leche calostra, ¿sí? Aquí está la composición de la leche y cómo va cambiando. Observen una leche calostra al primer día, cuando se ordeña una vaca recién parida. La grasa, los sólidos totales es del 23%. ¿Listo? Comparado contra la leche ya normal, que apenas tiene de sólidos totales el 12%. Y observen cómo van cambiando los tenores de grasa. La leche calostra 6,7, la leche normal ya solamente tiene el 3,2% de grasa. La proteína de una leche calostra es del 14%, mientras que la proteína de una leche ya normal es de apenas el 3,2%. Miren que ella va bajando en el periodo que llama la leche en transición, o sea, a medida que la leche va dejando de estar. El porcentaje de anticuerpos en la leche calostro es del 6%, después va bajando.
La lactosa en el calostro es súper bajita, no tiene casi lactosa, porque el recién nacido no necesita tanto carbohidrato, sino que necesitaba era la proteína. Ya después, miren que la lactosa va aumentando. ¿Listo? Los minerales súper altos y después van mermando, y las vitaminas supremamente altas y después van mermando. Entonces la leche calostra nutricionalmente, esto es una berraquera de leche. Lo que pasa es que esta leche no se puede echar al tanque de ordeño, ni comercializar, ni vender, nada de eso, sino que esta leche es única y exclusivamente para las crías, porque esa es la leche que le está pues desarrollando el sistema inmunitario. ¿Listo? Entonces, bueno, calostro, voy a ir al plan de leches. Esto es muy importante, no se les vaya a olvidar nunca, la tinturita de yodo para curar el ombliguito de la ternera, la ternerita, la marcadita de la ternera, ¿cierto? Hay que medirla, hay que pesarla, a ver cuánto nació pues al momento, ¿listo? Hay que topizarlas, quitarle los cachitos, porque los cachitos son muy feos, ¿listo? Aquí hay, por ejemplo, un plan de leches. Miren que este plan de leches, por ejemplo, entonces ya la ternerita no estaba con la madre, sino que este plan de leches, por ejemplo, era para 50, es para 55 días, ¿sí? O sea, los 2 mesecitos apenas, ¿sí? Y es un plan de leche que arranca los primeros 3 días con calostro. Luego, entre el día 4 y el día 11, se le da 6 litricos en 2 tomas, o sea, 3 litricos diarios. Luego, entre el día 12 y el día 21, le damos 5 litros en 2 tomas, ¿sí? Luego, entre el 22 y el 41, 4 litricos en 2 tomas. Y después se le baja entre el día 42 y 55 a 2 litros en una toma. Entonces, esto es lo que te decía, creo que era Valentina la que me preguntaba lo del plan de leches. El plan de leches depende de cada productor. Esta es una alternativa, ¿sí? Que usted lo puede ajustar a 3 meses o a 4 meses, pero recuerde que es que el tema es que el negocio es vender leche, ¿sí? Porque si yo me quedo 4 meses dándole leche, imagínese cuánto se me sube este volumen de leche gastada en la ternera. Ahora, hay momentos en los que, por ejemplo, el precio de la leche se cae, entonces se pone muy barata la leche, la están comprando muy barata. Entonces ahí los productores lo que hacen es, bueno, como la están vendiendo tan barata, más bien aumentémosle la leche a las terneras y se la damos a las terneras en vez de salir a venderla bien barata, casi regalada. ¿Listo? Entonces no hay una ley con ese plan de leches. Usted lo puede ajustar. Lo importante es que se le suministre la leche a las terneras en los terneriles. De hecho, también se trabajan lactorreemplazadores, que los lactorreemplazadores es, hacete de cuenta vos, leche en polvo, una leche artificial. Es una leche que se hace de manera artificial, se compra y se le suministra a la ternera. Si me preguntan a mí, para mí siempre va a ser mejor hacer la inversioncita en darle la leche de la vaca que ponerse a darle lactorreemplazador a una ternera. Porque es que yo tengo que pensar que esa ternera que yo estoy levantando es mi futura vaca. O sea, ese es el futuro de la finca. Entonces, al futuro de la finca hay que levantarlo bien, ¿sí? Seguramente su mamá prefirió darle leche a usted que comprarle leche de tarro, ¿sí? Para que usted quedara bien levantadito. Entonces, más o menos lo mismo ocurre en esto. Ojalá pudiera uno darle la leche de la vaca. Y entonces ahí es donde las terneras van a estar en estos modelos. Hay varios modelos. Cuando usted ya le quitó la ternera a la mamá, existen varios modelos. Este, por ejemplo, se llama Valdestaca. Entonces, en el modelo Valdestaca, cogemos a la ternerita y, como su nombre lo dice, la amarramos de una estaca que tiene unos baldes. Entonces, mire que ya la ternera no está con la mamá. En estos baldes, la ternera tiene agua y también se le echa concentradito. Y 2 veces al día se va y se le da la leche. Listo. Entonces es el modelo que se llama Valdestaca. Todo esto es Valdestaca. Miren todas estas terneras en Valdestaca. Entonces ellas tienen ahí agua y concentrado. Y también tienen pasto para que ellas vayan empezando también a comer todo eso. Pero 2 veces al día hay que ir y darles el tetero, darles la leche. ¿Listo?
o las podemos tener ya en corrales individuales, que existen muchos tipos de corrales. Este, por ejemplo, es un corralito con plástico. Vamos a ver, estos ya son corralitos en madera, ¿sí? Como lo que hemos visto en Santa Inés, estos ya son en tubería, un poquito más tecnificados, ¿sí? Y ya llega el momento de alimentar las terneras. Entonces aquí, por ejemplo, está el balde con los chupones para que ellas vayan tomando la leche. Recuerde que en ellas es fundamental que la cabeza siempre esté levantada para la famosa gotera esofágica que habíamos hablado, ¿cierto? Que por ejemplo le van a dar el tetero, ese tetero hay que levantárselo, ¿sí? Para que ella ya, cuando ahí donde está, ella no va a tomar, listo, hay que levantarle el tetero para que ya la lechita se vaya directamente al abomazo. ¿Cómo sabe usted que la leche está llegando directamente al abomazo? Porque ellas empiezan a mover la cola. El movimiento de la cola en la ternera cuando esté tomando leche, esa colita moviéndose así como la de un perrito, ese es el mejor indicador etológico de que la leche está llegando a donde tiene que llegar, que está siendo saludable. Estos ya son corrales en viruta, estos ya son corrales, por ejemplo, en Estados Unidos, Canadá, mucho más cachezudos si queremos. Miren, por ejemplo, este corral es muy bacano. Está el corralito, la casita, y las terneritas ahí se van levantando. Aquí ya con cobijas y todo. Estas son unas sábanas térmicas, porque como la temperatura en Estados Unidos puede descender por debajo de 0 grados centígrados, entonces se les pone estas cobijitas para que se protejan del frío. Bueno, todo eso hace parte del modelo de las terneras. Entonces las terneras van a estar en ese plan de leches de 2 a 3 meses. Durante ese periodo de tiempo, nosotros ese animalito, esa ternera, la vamos a llamar, cuando estemos hablando de ella, estamos hablando de una ternera lactante. Listo, una ternera lactante, lo que la gente llama la ternerita. Pues la ternerita es una ternera lactante porque todavía está tomando leche. Lo que pasa es que ya no es leche de la mamá, ya es leche de cualquier otra vaca, pero que se les lleva en el plan de leches. ¿Queda claro? Entonces, apenas pasen, supongamos que el plan de leche duró 2 meses. ¿Listo? Entonces, apenas se termine el plan de leches, esa ternera va a sufrir un proceso pues que se llamaría, entre comillas, destete. Aunque la palabra destete significa quitarle la teta de la mamá. Y la teta de la mamá pues se la quitamos casi que desde que nació. Pero el destete está asociado es a tomar leche. Entonces vamos a decir ahí entre comillas pues para que quede claro que ese es el destete de la ternera. Ocurre más o menos a los 2 o 3 meses. Supongamos que ocurrió a los 2 meses. Cuando ocurre ese destete, esa ternera ya deja de llamarse lactante, lógicamente, porque ya está destetada, ya no toma leche y ya pasa a llamarse, es una ternera de levante. Y esa ternera de levante ya debe estar consumiendo solamente pasto y concentrado. ¿Listo? Aquí durante este periodo del plan de leches, su dieta principal era la leche. Pero recuerde que también yo la tenía con pastico y con concentrado. ¿Para qué? Para que se fuera acostumbrando. Para que fuera empezando a generar el cambio de monogástrico funcional a rumiante funcional. ¿Qué significa eso? Que recuerde que esa ternera aquí durante estas primeras etapas de vida, ¿cierto? Cuando ella apenas está ahí creciendo, ella es funcionalmente, miremoslo aquí en el baldestaca que se ve muy bien, aquí, ella es funcionalmente un monogástrico, porque lo que más necesita es la leche, pero yo sé que la voy a destetar muy rápido, o sea, solamente va a tomar leche durante 2 meses o 3 meses, entonces yo necesito que el abomazo, que antes era el compartimiento más grande, ese abomazo se vaya volviendo pequeñito y empiece a crecer ¿quién? El rumen. Entonces, para que el rumen empiece a crecer, yo tengo que estimular el crecimiento de las papilas ruminales. Y las papilas ruminales se estimulan a partir de los alimentos sólidos. Entonces, por eso yo la debo tener con pasto y con concentrado
para que ella empiece a comer. Y al ir empezando a comer, va empezando a desarrollar ese rumen. ¿Me sigue la idea? Entonces, por eso es que uno empieza a ofrecerle desde chiquita pastico y concentrado, de tal forma que cuando ya se dé el destete, ya ella esté muy acostumbrada al pasto y al concentrado y ya el rumen sea su principal compartimiento. Ya el abomazo se ha ido volviendo pequeñito. ¿Está claro? Ella se va a llamar una ternera de levante. Y esa ternera de levante yo la voy a llevar hasta convertirla en lo que conocemos como una novilla de vientre. ¿Ustedes Profe, recuerdan a tiempo qué? de Hola. ese tiempo de ternera de levante, más o menos hasta qué va, pues hasta cuántos meses o Eso era lo que le iba a preguntar en este exacto. Que si alguien se acuerda a qué edad más o menos se puede servir por primera vez una novilla. Porque ella se va a pasar, ella se va a llamar ternera de levante todo este tiempo, hasta que llegue al momento en el que esté apta para su primer servicio. Cuando ella esté apta para su primer servicio, yo la voy a llamar una novilla de vientre, ¿cierto? Entonces, a qué edad se sirve por primera vez una novilla? En lechería especializada. 14 a 16 meses. ¿Cuánto? 14 a 16 meses. Eso es lo ideal, perfecto. Entre los 14 y los 16 meses es el punto ideal para hacer el primer servicio. Lo normal es que esto se mueva más o menos en los 18 meses. Pero lo ideal, lógicamente, es entre los 14 y los 16. ¿Qué es lo que pasa? Que uno está esperando que este animal esté por aquí en un peso más o menos de 330 a 350 kilogramos de peso. Eso debe estar pesando esa novilla. Listo. Entonces, si yo logro llegar a este peso de 330 o 350 kilos a los 14 o los 16 meses, maravilloso, porque ya el animal está en el peso para preñarse, a pesar de que tiene apenas 14 o 16 meses. Lo que pasa es que para llegar a ese peso en 14 o 16 meses, significa que el animal es de muy buena genética y que yo le estoy dando muy buena alimentación para que él exprese esa genética y gane ese peso. Pero lo normal en Colombia todavía es que nos demoramos 18 meses. ¿Listo? Profe, pero en la finca que yo conozco es a los 14. Sí, tranquilo, eso es lo ideal. Y de hecho ese es el trabajo que tenemos que hacer. Tratar de que ese sea el valor en todas las fincas. Pero en Colombia, en términos generales, todavía nos demoramos 18 meses para llegar a este peso. ¿Listo? Entonces ahí se haría el primer servicio. O sea que ¿cuánto tiempo fue ternera de levante ella? Pues ella fue ternera de levante desde el mes 2 hasta el mes 18. O sea, se demoró 16 meses en ese caso. ¿Listo? Entonces ella pasa, algunos lo llaman que la novilla, que la novillona. ¿Listo? Son simplemente formas de hacer saber que es un animal joven. Pero cuando ya está lista para el servicio, la llamamos novilla de vientre. Ahora sí, la preñamos, le hicimos el servicio. Entonces, cuando le hicimos el servicio, esa novilla de vientre, ay, aquí cómo voy a hacer, pues supongamos que así, ¿cierto? Ah, no, pues, traigámosla para acá. Esa novilla de vientre tuvo que hacer, lógicamente, pues una gestación. Profe, entonces, o sea, en conclusión, esa etapa como de levante dura tanto, pues 18 meses, Claro, más aproximadamente. más o menos 16 meses, porque hubo 2 meses que fue ternera lactante, y luego en el levante estuvo 16 meses. Por eso ya pasa de ser ternera de levante por aquí, en el medio de las dos, algunas personas lo llaman una novillona. Cuando tiene, por decir algo, 9 meses de vida más o menos, ojo que más o menos a los 8 o 9 meses, ella se acalora por primera vez. Lo que pasa es que está muy chiquita. Por eso estas terneras nunca pueden estar con macho, porque ellas cuando tengan 9 meses se van a acalorar. Pero a los 9 meses ella todavía no tiene el peso para quedar preñada. Lo que pasa es que si por ahí hay un torete o un toro, pues él no le pregunta la edad.
él la va preñando de una vez, y entonces esa novilla se le queda chiquita, listo, entonces por eso no puede haber presencia de macho, pero este periodo es súper largo, es que levantar un animal es de lo más largo, de lo más costoso que existe, porque mire que todo este tiempo está coma y coma y coma, pero no produce nada, ¿cierto? Entonces, aquí, después del primer servicio, pues entraría ella a hacer su gestación, que dura más o menos 285 días. Nosotros decimos que la gestación de las vacas dura es que 9 meses, pero es como por hacer la cuenta fácil. Lo mismo que pasa en las mujeres, que la gestación dura 9 meses. Eso es por hacer la cuenta fácil nomás, pero realmente esos 9 meses no dura. Eso dura 285 días. Listo. Y apenas ocurre ese proceso de gestación, entonces ya por fin obtengo de esa vaca su primer parto. Llegó a primer parto. En ese momento es que ese animal pasa a llamarse vaca. Es decir, para ser vaca tiene que haber tenido parto. Si no ha tenido parto, ella no es vaca. Hay gente que la llama, yo tengo una novilla de primer parto. Si ya tuvo parto, mijo, eso ya es vaca. Lo que pasa es que la llaman novilla como para hacer entender que es joven, pero diga que es una vaca de primer parto y eso significa que es joven, pero ya el hecho de tener parto ya significa que se convirtió en vaca. Entonces, observe que desde que nació hasta que por fin tuvo un parto y me va a empezar a producir leche, ¿cuánto tiempo puede haber transcurrido? Supongamos que el plan de leche fue de 2 meses, que se preñó a los 18, tiene 20 meses, ¿sí o no? Perdón, hasta aquí tendría 18 meses. Supongamos que la preñamos a los 18 meses. Si la preñé a los 18 meses y le sumo los 9 meses mal contados, pues diríamos que el primer parto de la vaca está ocurriendo como entre los 27 y 28 meses de vida. ¿Sí o no? O sea, 2 años larguitos. ¿Sí? Se demora una vaca, se demora una ternera, perdón, en empezar a ser productiva, en empezar a producirme leche. ¿Está claro hasta ahí? Bueno. Sí, profe. Entonces aquí es donde se va complicando la cosa. Cuando ya la tenemos en producción de leche, cuando ella ya está en la lactancia, ella empieza pues, ¿cierto? A producir leche, y va produciendo leche. Pero muchachos, ¿hasta cuándo produce leche una vaca? ¿Cuándo deja de dar leche una vaca o una vaca da leche eternamente? Ella no puede dar leche eternamente. Ella tiene que sufrir un proceso, tiene que sufrir algo que se llama el secado. Listo. A la vaca hay que secarla. ¿Y cuándo se seca la vaca? Pues puede que se seque Pero por bueno, son cuestiones 15 días antes del parto. muy poquito. La vaca debe ser secada Desde los Como a entre los 7, 45 y 60 días antes de volver a parir, ¿cierto? Ahí la debo secar. Ojalá la dejaras descansar los 60 días, o sea, los 2 meses, antes de volver a parir. Porque esa glándula mamaria necesita volver a acomodarse. Entonces, eso significaría que yo debería secar la vaca cuando tenga más o menos 7 meses de gestación. Si yo las voy a secar faltando 2 meses, pues las tendría que secar entonces cuando tengan más o menos 7 meses de gestación. ¿Sí o qué? Entonces, este secado va a depender es de cuando yo vuelva a preñar la vaca. Mire, aquí tuvo el parto. Listo. Aquí tuvo el parto. Entonces, si aquí tuvo el parto, resulta, muchachos, lo voy a hacer en una... Me voy a pasar a otra gráfica. Porque aquí ya voy a quedar estrecho. Vamos a llevarnos esto para allá. Me voy a llevar este.
La voy a coger aquí que acabo de tener el primer parto, ¿cierto? Y me la voy a llevar hasta acá que hizo su secado. Listo. Entonces, durante todo este tiempo, ella está produciendo leche. Tuvo el parto y empezó a producir leche, a producir leche, a producir leche. Resulta que más o menos por acá, en el día 45, listo, más o menos por acá, en el día 45, ya, al día 45, después del parto, esa vaca hace un proceso muy importante que se llama la involución uterina. Listo. ¿Qué es la involución uterina? Simplemente recuerde que cuando ella tuvo el parto, allá adentro tenía metida una cría. La presencia de esa cría hizo que su tracto reproductivo creciera, se expandiera, ¿cierto? Y que su tracto digestivo se estrechara, ¿listo? Para que pudiera caber ese ternero que pesaba 30, 28, 35, hasta 50 kilos. Entonces, ese útero estaba gigante. Después de que ella tiene el parto, ese útero se tiene que acomodar nuevamente y el sistema digestivo se tiene que acomodar nuevamente. Y eso se tarda más o menos 45 días, porque eso no es un resorte, ¿cierto? Eso no es que el ternero nació y entonces el útero se acomodó, no. Eso es, todos los días se va acomodando de a poquito, de a poquito. Entonces se demora más o menos 45 días en hacer ese proceso que se llama involución uterina. ¿Eso qué quiere decir, muchachos? Que mientras se está dando ese proceso, difícilmente ella se iba a volver a acalorar, porque su tracto reproductivo está en un proceso de reacomodación. Entonces es muy difícil que ella se acalorara. Pero una vez acaba de hacer la involución uterina, es muy normal que ella empiece a presentar calores. Y recordemos que una vaca se acalora cada 21 días, ¿cierto? Entonces, si hizo la involución uterina al día 45 y ya está lista, dentro de 20 días, más o menos, ella se estaría acalorando, ¿sí? O sea que se estaría acalorando por allá más o menos a los 2 meses. Eso pasa al mismo tiempo del secado, ¿cierto? No, mire que todavía estoy produciendo leche. Todavía no he llegado hasta el secado, Ah, ok. ¿cierto? O sea, ella se acomodó y la sigo ordeñando. Aquí todavía estoy en lactancia. Espérese, lo voy a poner ahí para que quede clarito. Esta flecha significa que ella todavía está en producción de leche. Todo esto está ocurriendo mientras todavía produce leche. Al día 45 hizo la involución uterina. Entonces, más o menos por allá al día 60 o día 65, o sea, a los 2 meses, porque ella se acalora cada 21 días, entonces por allá como al día 65, ella fisiológicamente está lista para una nueva preñez. Ella aquí, al día 65, después del parto, fisiológicamente, ojo con lo que estoy diciendo, fisiológicamente significa que su tracto reproductivo está lista para volver a quedar preñada. ¿Listo? Entonces supongamos que al día 65, ¿listo? Para que hagamos la cuenta fácil, digamos que fue al día 60, para hacerlo a los 2 meses, pues, para que me entiendan más fácil. ¿Listo? Que al día 60 quedó preñada, o sea, 2 meses después del parto. Supongamos que ahí quedó preñada. Entonces, desde aquí, desde el día 60, yo tengo que contar 7 meses para hacerle el secado. Listo, tendría que contar 7 meses para hacer este proceso de secar la vaca. ¿Sí me estoy haciendo entender? Desde aquí voy a contar hasta acá 7 meses.
O sea que según eso, ¿cuánto tiempo dio leche esa vaca? Mire, ¿cuánto tiempo dio leche? Aquí parió. A los 2 meses la preñé. Lleva 2 meses dando leche. Y sé que la puedo dejar dar leche otros 7 meses. ¿Sí o no? Y a los 7 meses la tengo que secar. Exactamente. O sea que la producción de leche de esta vaca, en este caso, en este ejercicio, la producción de leche de esta vaca tendría una duración de 9 meses. Durante 9 meses produjo leche la vaca. Porque aquí, cuando yo ya la seco, listo, la vaca entra en algo que se llama el periodo seco. ¿Y cuánto dura entonces el periodo seco? 2 meses. Exactamente. El periodo seco de una vaca es lo que dura 2 meses. ¿Y qué es el periodo seco? Es la vaca que está descansando 2 mesecitos antes de volver a parir para que la glándula mamaria se recupere. Esto, muchachos, es lo que de pronto usted ha escuchado por ahí en algún momento que llaman el ganado horro, las vacas horras. Vamos a poner todos los nombres porque esos nombres usted se los va a encontrar mucho y es importante que usted sepa de qué le están hablando. Ganado horro o vacas horras, o también lo llaman, sobre todo para los lados de la costa, las vacas escoteras. Ganado escotero, listo, o ganado horro. Son las vacas que están en el periodo seco. Entonces, ¿qué es una vaca horra? Una vaca horra es una vaca que no está en producción de leche, ¿sí o no? No está en producción de leche y que puede o no estar preñada, pero que debería estar preñada, ¿sí o qué? Debería estarlo, porque si no está en producción de leche y no está preñada, entonces ¿qué está haciendo? Ni produce leche ni está gestando una cría. Entonces, ¿para qué tiene una vaca así en la finca? No está haciendo nada. Una vaca burra debería estar preñada y deberían faltarle 2 meses para parirse. ¿Está claro? Esto, muchachos, es lo que los abuelos llamaban una vaca añera. Entonces, que la vaca añera era esa vaquita que le daba una cría cada año. Resulta que cuando estamos hoy en día con animales de tanta producción, esto es muy difícil que ocurra. ¿Por qué? Porque mire, fisiológicamente ella está lista para quedar preñada al día 60, pero si es un animal de alta producción, o sea, un animal que produce mucha leche, ¿usted cómo cree que es la condición corporal de un animal al día 60? Apenas 2 meses después de parir. La condición corporal de ese animal es bajita, porque la demanda energética que ella tiene para sostener el volumen de leche es muy alta. Entonces, como necesita mucha energía y muchas veces la dieta no es suficiente para aportarle la energía que ella requiere, ella empieza a movilizar reservas corporales. Y en esa movilización de reservas corporales, pues ella empieza a perder condición corporal. Entonces, ella no es boba. Y ella dice, vea, puede que mi tracto reproductivo esté listo para quedar preñada al día 60, pero la mayoría de la energía que yo tengo me la estoy gastando ¿en qué? En producir leche. Entonces ella sacrifica la parte reproductiva, ¿sí? Y no se preña, sino que lo más normal es que no se preñen al día 60, sino que se preñen por allá al día 90. Esto es lo más normal, que se preñen al día 90. Entonces, si se preñan al día 90, realmente la lactancia no dura 9 meses, sino que ¿cuánto dura? 7, ¿Cuánto? 7.
No, porque 7. La 9 meses y preñé, medio. la preñé al día 90. ¿Cuánto dura la lactancia? 3 meses me demoré para preñarla. Y 7 meses en esa gestación. O Sí, sea que profe, son 10 dura meses. 10 meses. Por eso es que ustedes van a escuchar hablar, cuando estén por ahí en ganaderías, que uno habla de que la lactancia de una vaca dura 305 días. 10 meses. Listo. No 9, sino que dura 305 días. Eso es lo que nosotros hablamos generalmente, que por ahí está la lactancia. Lógicamente que la duración de la lactancia entonces depende de qué, de cuánto me demore yo en volver a preñar a la vaca. O sea, no, todas las vacas no dan leche el mismo tiempo. No todas dan 10 meses, no todas dan 9 meses, no todas dan 305 días. No, depende de cuánto me demore yo en qué, en este proceso de volver a preñar una vaca después del parto. Eso, muchachos, es lo que se conoce como los famosos días abiertos. Que se acuerda que lo habíamos definido por allá cuando hicimos la bibliografía, las primeras palabritas en las primeras clases del curso. ¿Qué son los días abiertos? Ya les olvidó. Eso lo pusimos allá en la primera clase. Bueno, si no lo pusimos o si se los olvidó, pues ya es capaz de definir qué son los días abiertos. Yo creo que Hola. nosotros no lo pusimos. ¿Cómo? Pues no sé si es que yo no me acuerdo, pero yo creo que nosotros nunca hablamos como de días abiertos. No lo definimos nunca en clase. Yo creo que no. No sé Bueno, si No, profe. tenga. listo. Entonces definámoslo, mírelo. Ahí se lo acabé de poner en la gráfica. Días abiertos. Defínamelo. Desde que tiene el parto hasta que queda preñada. Exactamente. Así de sencillo. Los días abiertos son el tiempo que pasa desde que tiene el parto hasta la nueva preñez. ¿Sí? Entonces, mientras más alto sea mientras más me demore yo en volver a preñar la vaca, pues más tiempo va a durar la lactancia, ¿cierto? Porque si me demoro mucho en preñarla, pues entonces la lactancia me va a durar mucho, ¿sí? Entonces, yo le hago una pregunta. Según eso, ¿qué es mejor? ¿Preñar a la vaca rápido o demorarme para preñarla? Porque como estamos hablando de lechería, si yo la preño muy rápido, produce leche muy poquito tiempo. Pero si yo me demoro para preñarla, produce leche más tiempo. Entonces, ¿usted qué prefiere? ¿Preñarla rápido o demorarse para preñarla? Creo que demorarse no, pues para que produzca más leche. No. ¿Cierto? Uno pensaría eso. Ah, pues más bien, me demoro un poquito para que la vaca produzca leche más días. Pero Porque eso en el ejercicio de depende. ahorita solo producía 9. Hola. Si es una finca en crecimiento, le conviene más que preñarla rápido. No. Porque tendría más rápido reemplazos, ¿cierto? Tendría Sí. más rápido terneras. El análisis que acaban de hacer los dos es muy lógico, ¿cierto? Pero entonces vamos a lo siguiente. Vamos a mirar esta gráfica que les acabo de poner ahí. Esto es una vaca de producción de leche. Listo. Me la voy a llevar para allá para PowerPoint para poderla modificar. No, pero ahí no. Ahí no, ahí no. Ah, control Z. Nueva diapositiva. Aquí para poderme mover con ella. Listo, observen esta gráfica. Esto es una vaca en producción de leche. Entonces, en la parte de abajo, en el eje, ¿cuál vendría siendo este? Ya me olvidó. XY, ¿cierto? En el eje de abajo, ya me olvidó cuál es X y cuál es Y. No me Profe, ese acuerdo. es X. El de Ese es abajo es X. X. Listo. Entonces en X estamos observando los días de la lactancia. Listo, lo que duró la lactancia. Y en el Y, en este de aquí de arriba, estamos mirando la producción de leche de esa vaca. Entonces observe, aquí tuvo el parto, entonces apenas tiene el parto, ella empezó a producir leche.
5 litricos, seguramente 6 litricos por acá 7 litricos, perdón, por aquí ya se subió a 10 y empezó a subir y todos los días daba más leche, todos los días daba más leche. Y luego llega como un punto donde da su máximo de leche. ¿Listo? Ahorita que estamos con el COVID, somos expertos en todo esto de gráficas, ¿sí o qué? ¿Cómo se llamaría ese punto entonces ahí? Donde dio su máximo de leche. El pico. Exacto. Este es el pico de producción. Esto es lo que se llama pico de producción. Entonces, el pico de producción en esa vaca ocurrió por allá más o menos al día 45, ¿cierto? Miren que aquí está el 50, o sea que ocurrió por aquí como entre el día 45 y 50, ocurrió el pico, lo máximo de leche que ella dio, que fueron 40 litros de leche. ¿Listo? Y luego de que llegó a ese pico de producción, empieza lo que se conoce como la meseta, ¿sí o no? Como la meseta, lo mismo que usted ha visto 1000 veces por ahí en las noticias del COVID, es exactamente lo mismo, solo que aquí lo está viendo en producción de leche de una vaca. Entonces entró en un periodo que se llama la meseta. La meseta es un periodo en el cual se estabilizó y ella todos los días daba más o menos la misma leche, todos los días daba más o menos la misma leche. Pero muchachos, como todo lo que sube, algún día, por naturaleza, tiene que bajar, ¿sí? Y el COVID, con vacunación o sin vacunación, algún día tendría que bajar. Lo que pasa es que con vacunación, esta curva va a bajar más rápido. Sin vacunación, esta meseta se prolongaría mucho más tiempo. Pero en la naturaleza, nada va a ser eterno. Listo, nada se va a quedar para siempre en la misma cosa, algún día tendrá que bajar. Entonces, la vaca, por naturaleza, así no quedara preñada, en algún momento la leche tendría que empezar a ¿qué? A bajar. Tendría que empezar a caer y a caer y a caer. ¿Qué quiero explicarles con eso? Que si yo me demoro mucho para preñar la vaca, y en vez de preñarla por aquí, porque por aquí es que pusimos más o menos que la preñábamos, ¿cierto? Por aquí en el día 90. ¿Sí? Aquí, según la gráfica de ahorita, por aquí es que la estaríamos preñando. Listo. Preñando. Listo. Pero supongamos que yo digo, no la preñemos tan rápido. Vamos a preñarla más bien por acá. Más para acá. Listo. Para que produzca más tiempo leche. ¿Qué pasa si yo la preño por aquí? Que la vaca ya va a estar por naturaleza produciendo menos leche. ¿Me sigue la idea? Entonces, el ejercicio no es demorarme mucho para preñarla, porque si me demoro mucho para preñarla, se me va a llegar un momento por aquí en que ella ya no produce leche y todavía ni siquiera tiene los 7 meses de gestación. Entonces se va a ir para el periodo seco y va a estar en el periodo seco más de 2 meses, o sea que ahí lo que hice fue perder plata. ¿Me sigue la idea? Entonces, por eso es que es tan importante tratar de preñarla por aquí. Listo, en el día 90. Esta curva que está viendo usted aquí, esta es una curva normal de producción de leche. Porque mire que la duración de leche de esta vaca duró más o menos los 305 días. Entonces nosotros en ganadería hablamos de 3 tercios. Primer tercio de lactancia. Cuando yo les hable del primer tercio de lactancia, ¿de qué les estoy hablando? De los primeros 100 días. Este es el primer tercio. ¿Listo? Primer tercio de lactancia. Este otro sería el segundo tercio, que va desde el día 100 hasta el día 200. Este es mi segundo tercio de lactancia. Y este último es mi tercer tercio de lactancia, ¿sí o no? Entonces, pilas. Observen que el tercio más importante de una vaca, la vaca más importante en la finca, es la vaca que se encuentre en el primer tercio de lactancia. ¿Por qué razón? Porque a la vaca en el primer tercio de lactancia le ocurren 3 cosas muy importantes.
¿Quién es capaz de decírmelas? Según lo que hemos visto. En esos, el primer tercio quiere decir esos primeros 100 días. Ahí ocurren 3 cosas muy importantes. ¿Cuáles son? Profe, llega el pico de producción de leche, la preñez Sí. y la meseta. Ay, la preñez, la meseta, pues ahí comienza la meseta, pero no. Me dijo 2, falta una. Me dijo el pico de producción y que vuelva a quedar preñada. Y falta otro proceso muy importante. Profe, la involución uterina. Claro, y la involución uterina. ¿Sí o no? Que miren que lo curioso es que la involución uterina coincide con quién. ¿Cuánto fue que dijimos que se demoraba la involución uterina? 45 días. 45 días. O sea que coincide con el pico de producción. ¿Sí ve que es que nosotros somos muy conchudos? Nosotros somos muy conchudos con una vaca, muchachos. Observe, yo le estoy pidiendo a una vaca que haga la involución uterina, o sea, que acomode el tracto reproductivo, pero que al mismo tiempo que está acomodando el tracto reproductivo, produzca su máximo volumen de leche para yo poderla volver a preñar. Somos muy conchudos. O sea, le estoy pidiendo a esa pobre muchacha que genere 40 litros de leche y que además de dar 40 litros de leche, acomode el útero, acomode todo su sistema reproductivo para yo ponerle semen de un toro, para yo montarle un toro y que vuelva a quedar preñada. Eso es lo que nosotros le pedimos a una vaca. Pero entonces, si yo le estoy pidiendo eso a la vaca, lo primero que le tengo que dar es muy buena, ¿qué? Comida. Porque listo, me va a exigir eso, hágale, la vaca es capaz, pero deme pues comida. Deme comida para yo mejorar mi condición física, para yo mejorar mi condición corporal y yo vuelvo y me le preño. Pero si no me da comida, hermano, no sea descarado, que yo cómo me voy a preñar ahí. Entonces, si yo hago todo bien en el primer tercio, después, ¿qué tengo que hacer con esa vaca en el segundo tercio? Relájese y ordéñela. No hay nada más que hacer. ¿Sí o qué? Porque si usted hizo todo, si usted manejó bien la dieta, si usted me entendió el concepto de digestibilidad, si usted me entendió el concepto de aprovechar la energía, si usted me va a entender todo lo que vamos a ver de aquí en adelante de carbohidratos, de lípidos, de proteínas, si usted sabe de nutrición, si usted sabe de sanidad, si usted sabe de manejo, si usted sabe de bienestar y logra hacer que la vaca quede preñada en este primer tercio, en el segundo tercio no es sin ordeñarla, no hay nada más que hacer. Siga ordeñando la vaquita, que esto es una belleza. Le sigue dando 40, 30, 35, 40, 38. Todos los días le va dando esa lechita. Y mientras tanto le va gestando una nueva cría. Y cuando llegue el tercer tercio y ella empiece a disminuir la leche, usted relajado de la vida porque es que ya va cumpliendo casi que los 7 meses de gestación y la voy a tener que secar y mandarla a descansar a un descanso muy merecido porque me produjo muy buena leche y me va a entregar una nueva cría. O sea que el trabajo, ¿dónde está? En el primer tercio. Aquí es donde vamos a tener que trabajar tremendamente. Lo que pasa es que eso suena muy bonito, pero hacerlo en la parte práctica es muy teso. Y eso es lo que vamos a ir viendo poco a poco en las otras clases. Listo. Por hoy voy a dejar hasta ahí, pero quiero saber si quedó claro, si tienen alguna duda, alguna pregunta hasta ese momento. Profe, yo solo quiero que me recuerdes, porfa, el segundo tercio, cuántos días comprende, y el tercero. Listo. Recuerda que como dura 300 días, para que la hagas la cuenta muy fácil, 300 o 305 días, cada tercio durará 100 días. ¿Sí o Listo, no? pues. Entonces el primer tercio será del día 0 al día 100. El segundo tercio del día 101 al día 200. Y el tercer tercio del día 201 hasta el día 305. O sea que cada tercio dura más o menos 100 días. ¿Queda claro? Sí, profe, muchas gracias. Listo. Bueno, muchachos, gracias a ustedes. Nos vemos el jueves nuevamente para que continuemos en clase. No me pregunten todavía por los parciales, que todavía la verdad no he empezado a revisarlos. Apenas estoy revisando los de los otros grupos. Entonces todavía no les tengo noticias.
Listo. Pero nos vemos entonces el jueves nuevamente en clase. Se siguen cuidando y muchas gracias. Hasta luego. Gracias, Chao, profe. profe, gracias. Chao, profe.